Con Carlos Palotti, que es especialista en políticas de desarrollo tecnológico y actual integrante del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, el ISEN. Carlos, un gusto tenerte al aire aquí en Millennium. Eduardo Bataglia te habla. ¿Carlos? Sí, hola. Perfecto, Sí, Carlos. sí. Te presentaba, gracias por tu tiempo. Buen día, Sí. Eduardo Bataglia te habla. Gracias. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, dejaste una frase en un último encuentro de estas horas que dice: la inteligencia artificial va a empezar a convertirse en un mentor. Explícanos un poquito más, introducinos en el tema. Bueno, a ver, ya todo el mundo está sabiendo la existencia de la inteligencia artificial, esto que apareció como un tsunami hace un par de años con la llegada del ChatGPT y todos los demás derivados, ¿no? Copilot, Gemini y muchos otros productos que hoy están en el mercado, ¿no? Lo cierto es que la inteligencia artificial existe hace, no sé, por lo menos 30 años, digamos, ¿no? Y que se usa en Argentina y que se desarrolla para distintas cosas. Lo que sucede es que ahora está a la mano de cualquiera de nosotros prendemos, habilitamos la aplicación y le preguntamos, ¿no? A la inteligencia artificial, o si estamos usando una planilla de cálculo, un procesador de texto, lo que sea, al Copilot o a lo que sea que nos ayude con inteligencia artificial. Lo que ahora empezamos a ver, digamos, ¿no? Y cada vez lo vamos a ver más cotidianamente, es el uso concreto de la inteligencia artificial en casos muy específicos, ¿no? Yo lo que planteé ahí en la Feria del Libro es que, bueno, es muy probable, de hecho hay trabajos que se están haciendo en crear, llamémosle entre paréntesis, muy pseudo docentes, digamos, ¿no? Que a través de inteligencia artificial preparan una materia, leyendo el contenido de esa materia, leyéndolo de distintas fuentes, y luego prepara ese material y le va dando las clases a los alumnos a partir no solo de saber sobre la materia que está enseñando, estoy hablando específicamente no tanto en las escuelas primarias, que el docente es imprescindible porque hace un efecto de contención, de enseñanza de una serie de cualidades básicas de todo ser humano, ¿no? Si no estoy hablando más que nada en procesos más avanzados secundarios y terciarios universitarios. Entonces, esa inteligencia artificial puede estar enseñándole la materia a alguien, pero con una particularidad, como muy probablemente puede haber sido alimentada con la información del individuo en particular, que es el receptor, el alumno, ¿no? Y su sesgo, cómo le ha ido en distintas materias, qué problemas ha tenido, inclusive hasta su conformación social, ¿no? Puede adaptar ese contenido, puede prepararlo para que mejor lo interprete quien sea la persona. En este sentido, volveríamos a la enseñanza como hace varios siglos, Sí. donde las familias adineradas tenían un tutor, ¿no? Es una persona, normalmente con mucho conocimiento, que enseñaban individualmente a sus hijos y no iban a la escuela. La escuela, como la conocemos, masiva, es un producto ¿cómo se llama?, de la revolución industrial, donde Claro. se tuvo que masificar la educación porque todos los obreros industriales necesitaban saber leer, escribir y poder seguir un procedimiento, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial como herramienta es algo maravilloso. Aplicado, en este caso, a la educación, jamás van a ser reemplazados los maestros, pero sí hay que empezar a entender cómo piensa, ¿no? O esa es la búsqueda, cómo piensa la Bueno, inteligencia artificial claro. para poder utilizarla al 100%. Algo así. En realidad, a ver, vamos a ponerlo en temas estrictamente técnicos. La inteligencia artificial no piensa, digamos, ¿no? Sino que a Tal cual. partir de una serie de algoritmos llega a conclusiones que parecen similares al pensamiento humano, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Pero estrictamente no piensa. Lo que sucede es que nosotros, o la gran mayoría de nosotros, estamos viendo cómo, asumiendo que la inteligencia artificial piensa sin saber cómo piensa, sin saber cuál es el procedimiento lógico que lo llega a razonar y a darnos una respuesta. Lo que yo empiezo a proponer es que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo piensa, cómo es ese procedimiento de razonamiento lógico que lo lleva a esa conclusión. A ver, lo voy a decir de otra manera. A ver. Si yo, si yo abrevo si yo tengo un profesor,
o alguien que realmente me motiva y me hace pensar y que me mueve y que me hace que yo pueda entender mejor las cosas, que a veces es un profesor, a veces una persona referencial, alguien que tiene una capacidad intelectual mayor a la mía o por lo menos mayor nivel de conocimiento, ¿no? Yo con el tiempo voy empezando a saber cómo él piensa. O sea, ¿por qué me dice tal cosa y me lo dice de esta manera? Y a lo mejor me lo dice de una manera con cara adusta o con cara sonriente, porque él sabe de esa manera que me va a entrar mejor. Eso es, yo lo empiezo a conocer a mi docente, ¿no? En sus sesgos y sé más o menos por dónde va a venir su comentario. Nos pasa inclusive con padres e hijos, esposos y esposas, que uno ya empieza a pensar, ver cómo piensa el otro, digamos, ¿no? Bueno, de la misma manera con la inteligencia artificial, en algún momento vamos a tener que algunos a empezar a pensar cómo piensa, porque de alguna manera eso también me condiciona el contenido que me está dando. No sé si soy claro, Muy digamos, claro, ¿no? muy claro. En la charla, que resultó atractiva, muy apasionante, planteás que siendo director de una universidad, si no encontrás un docente para una de las materias, ¿por qué no pensar en entrenar a un agente de inteligencia artificial? Desarrollame un poquito más esto. Bueno, me pasó concretamente, ¿no? Es decir, yo este tema lo vengo estudiando, analizando ya hace varios tiempo, pero en una materia que tengo en una universidad en la cual soy director de cátedra, resulta ser que hay un profesor que no dejó de poder dar la cátedra y que me quedó el material del profesor. Tengo el material del profesor y material de otros profesores que ya dieron esa materia, que básicamente se enseña lo mismo hace 5 o 10 años sin muchos cambios, digamos, no solamente temas tecnológicos menores. Entonces, en algún momento digo, bueno, si yo entreno con todo ese material a una inteligencia artificial, le puedo pedir que me arme las clases y les puedo pedir que en realidad, si le doy una interfase medio humanoide, ¿no? Que de alguna manera pueda explicarle estos a los alumnos y yo no necesitar ser bien escaso, que es un buen docente, ¿no? En este caso no encuentro un docente específicamente para esta materia, ¿sí? Ahora, si a esto yo le agrego un segundo condimento, que ya no solo es el contenido técnico de la materia, sino le agrego el contenido del conocimiento de los alumnos. ¿Quiénes son los alumnos? ¿Qué materias cursaron? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Qué notas sacaron? ¿Cómo le fue la evolución? Hasta si tengo algunas condiciones socioeconómicas, puede ser que la inteligencia artificial de alguna manera haga específicamente una capacitación individual a cada uno, ¿sí? Como personalizada, ¿no? Y ahí me regreso a aquella visión del tutor, que era una persona que vivía en la casa de una familia muy adinerada y que era el que a los niños le enseñaba matemática, historia, geografía, digamos, ¿no? A lo mejor podemos llegar a todo esto. Esto no quiere decir que vaya a pasar sí o sí, pero muy probablemente sí, y en términos muy cortos, porque lo que está pasando, Eduardo, es que la inteligencia artificial es un tsunami. Hace 2 años nosotros ni hablábamos de este tema. Es cierto. Ahora hablamos todos los días, está lleno de chantócratas, entre otras cosas, hablando sobre inteligencia artificial sin mucho conocimiento, pero y la verdad es que empezamos a encontrar que la inteligencia artificial puede estar en un chat, puede estar en un bot, puede estar en una planilla de cálculo, puede estar en hasta hace poco, hasta en las campañas políticas, digamos, ¿no? Y hay mucho de esto, ¿no? Un candidato recientemente sacó unos mensajes saludando a un montón de gente, con datos específicos de la persona, con su voz parecía como que lo estaba llamando concretamente digamos, conociendo y haciendo una grabación especialmente para él, pero obviamente es un producto de la inteligencia artificial. Así que está con nosotros. No podemos decir, bueno, no importa, estas son cosas de tecnólogo, capaz que a mí nunca me va a estamos afectar. conviviendo, aunque no lo admitamos, ¿no? Tal cual, algo así. Carlos, un gusto tenerte al aire. Gracias. Gracias a vos y buenos días. ¿Sí? Hasta la próxima.